Hola, ¿cómo están amigos? Aquí estamos con un nuevo video, esta vez de alquenos. ¿Qué es lo que vamos a ver si ahora? Hoy no vamos a ver a detalle los alquenos, cómo se los nombra. No vamos a estudiar a detalle las cosas. Vamos a hacer un resumen completo de todo lo que se ve en alquenos. Es decir, va a ser un resumen de lo más sencillo, lo más simple, pero lo más importante de los alquenos. Empecemos. Lo primero, ¿cómo se los llama también a los alquenos? No nos olvidemos, los alquenos se los llama también como olefinas. Es decir, si ustedes ven el término olefinas, se refiere a compuestos que tienen dobles enlaces, alquenos. Se los llamaba así porque en sus inicios algunas estructuras que contenían dobles enlaces destacaban por su aspecto oleoso, ¿ya? Así que aceitoso. El grupo funcional, ¿con qué yo lo identifico al alqueno? Es decir, yo veo algo y digo, ah, eso es alqueno. El grupo funcional es la conexión que existe carbono-carbono con doble enlace. Muchos la llaman unión doble entre carbonos o también hay otros que la llaman grupo funcional etilénico. La hibridación, la distribución de los átomos en el espacio, tiene una hibridación sp2, es decir, tiene una estructura trigonal plana con un ángulo de enlace de 120 grados. La fórmula general, es decir, un patrón que me permite ver el número de átomos tanto de carbono y oxígeno dentro de este hidrocarburo. Es carbono N, hidrógeno 2N. Tengo que tomar en cuenta que esto es para cuando hay presencia de un solo enlace, es decir, moléculas que son sencillas, que son simples, pero ya es una referencia. Sigamos. ¿Cómo nombrarlos? De manera rápida, a ver. Lo primero es identificar la cadena que tenga más carbonos y la que tenga más grupos funcionales también. En este caso es un ejemplo sencillo. 4 carbonos, no hay problema. Segundo paso es poder indicar localizadores de posición. Localizadores o también se los llama indicadores de posición. Estos son numeritos que van desde el 1 hacia arriba de forma ascendente. Siempre inician en un extremo de la cadena. Entonces, la pregunta es, ¿en qué extremo empieza? Siempre se empieza desde el extremo más cercano al grupo funcional. Es decir, acá es notorio. 1, 2, 3 y 4. Y por último, lo único que tengo que hacer es dar el nombre. Para dar el nombre utilizo los prefijos que se utilizan en la química orgánica, es decir, met, et, prot, but. En este caso hay 4 carbonos, el prefijo es but. Luego hay dos formas de hacerlo. La primera es la siguiente. Luego de nombrar el prefijo que me indica la cantidad de carbonos, indico en qué posición está el grupo funcional, en este caso en 1. Y luego indico un sufijo que me indique el grupo funcional del que estoy tratando. Es decir, como es un alqueno, el sufijo es eno. But1-eno. Esa es una forma de nombrarlo que se determinó y se sugirió a partir del año 1993. Pero antes, y también muchas bibliografías se mantiene, no hay ningún problema, como se lo nombraba. Primero se indica la posición en la cual está el grupo funcional, 1. Luego indico prefijo y sufijo juntos, es decir, prefijo que me indica la cantidad de carbonos, but. Sufijo que me indica el grupo funcional, eno. 1-buteno. Generalmente esto se suele utilizar. Muy bien. Aquí vamos a hacer otro ejemplo, esta vez con una molécula un poquito más grande, que habíamos dicho que era lo primero, más carbonos y más dobles enlaces. Fíjense, aquí tenemos una cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos hasta acá. Para abajo llega a 12, para la derecha a 11. La lógica de la cadena más larga de carbonos me indica de que vendría para acá. Pero no solo debo fijarme en alquenos, la más larga, en átomos de carbono, sino también la que contenga mayor cantidad de grupos funcionales. Entonces para abajo no tengo, para la derecha sí tengo, es decir, sumo un grupo funcional más. ¿Qué significa eso? Que la cadena principal viene de esa manera. Listo, ya tenemos identificada la principal. Ahora tenemos que indicar los localizadores. Localizadores.
ya sea izquierda-derecha o derecha-izquierda, iniciando en un extremo. Fíjense, en este extremo tenemos doble enlace, en este también, a la misma altura, es decir, es como que se omiten ambos. Luego de ver eso, paso a ver qué más tengo. Si tengo otros dobles enlaces, por acá doble, 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 aquí. Significa que la inclinación va a estar más hacia este lado de acá, porque el doble enlace, aparte de los que ya vimos, está más inclinado hacia este lado. Listo. Entonces debo iniciar desde acá. Número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, el prefijo de 11 es UNDEC. Tenemos ahora que nombrar los dobles enlaces a través del grupo funcional y su sufijo. Como hay 3 grupos funcionales, debo utilizar un prefijo multiplicador en el sufijo del grupo funcional. Es decir, debo indicar en qué posiciones está. En el 1 tenemos doble enlace. En el 3 tenemos doble enlace. Y en el 10 también tenemos doble enlace. 1,3, 10, un decatrieno. Es decir, debo indicar tri porque hay 3 grupos funcionales. Si hubieran 2, indico di. Si hubieran 4, indico tetra. Y el grupo funcional. Esta A que se adiciona simplemente es para dar tonalidad, digamos, ¿no? a la palabra, a la frase que se genera. Sigamos. Aparte de la cadena principal, debo nombrar si es que existen ramificaciones. Aquí sí existen y justamente son 2 ramificaciones. Cuando existen ramificaciones debo verificar si son las mismas o son diferentes. En este caso, fíjense, tenemos las mismas. Significa que lo debo nombrar una vez, es decir, que ramificación es 2 carbonos, ramificaciones terminan en il. Como hay 2, debo decir hay dietil. 2 etil. Ahora, ¿dónde están esos 2 etil? En el 2 y en el 6. Y listo, ya está nombrado. De esa forma debo proceder con todos los alquenos. Isomería. Este es un término muy importante al analizar diferentes tipos de compuestos orgánicos. La isomería significa de que hay la misma cantidad de átomos, pero su distribución, su estructura es diferente. Entonces hay varios tipos de esta isomería. Las que presentan los alquenos son las isomerías de cadena, que significa que pueden haber grupos de alquenos con la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, la misma cantidad de dobles enlaces, pero distribuidos de diferente manera. Puede haber isomería de posición. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener una cadena, por ejemplo, de 5 carbonos. El doble enlace podría estar en el 1, podría estar en el 2. Y va a seguir teniendo la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos y un solo enlace. Pero uno va a tener el doble enlace en el 1 y el otro va a tener el doble enlace en el 2. Son diferentes. Por lo tanto, la posición del grupo funcional varía. Y la otra es conocida como isomería geométrica, que se analiza la distribución en el espacio de los sustituyentes que están cercanos o como vecinos con el doble enlace. Veamos. Las isomerías geométricas se clasifican en cis y trans. Cis, ¿qué significa? Al analizar la estructura, yo hago una línea como punto medio. Dentro de esa línea tengo, fíjense, 4 sustituyentes. Para que exista esta isomería, los sustituyentes que existen en cada lado no deben ser los mismos. Por ejemplo, si aquí yo tuviera hidrógeno y aquí también hidrógeno, no existiría isomería geométrica. Deben ser distintos. Ahora, ¿en qué se basa esto? La hibridación que tienen los alquenos es sp2, es decir, es plana. Significa que esto no es que esté hacia abajo, hacia arriba, así de esta manera. Es como que, si ustedes lo están viendo en su pantalla, supongamos que ya sea el metil o el hidrógeno, uno de ellos está como apuntando hacia ustedes y el otro está como que apuntando hacia adentro del celular o de la computadora en la que ustedes están viendo. En el otro caso lo mismo. Entonces, muchas veces se los puede representar de esta manera.
Cuando se pinta así, cuando se pinta de esta manera, significa que lo vemos, es decir, que está apuntándonos hacia nosotros. Cuando no se lo pinta y se realizan líneas punteadas, así, significa que no lo vemos, es decir, es que como que está apuntando hacia adentro de su computadora, hacia adentro de su celular. Entonces, cuando, por ejemplo, ambos apuntan hacia el mismo lado, se denomina cis, es decir, este estaría también apuntando hacia donde nosotros, por ejemplo, y este hacia el otro lado. Eso me expresa cis, apuntan hacia el mismo lado. Y en trans apuntan hacia lados diferentes. Es decir, tengo el punto medio y fíjense, lados diferentes, los sustituyentes. Vamos con la reactividad. La reacción característica de estos alquenos es la reacción de adición. Esto principalmente para lo que es síntesis orgánica. Pero a nivel industrial, igual hay importancia en una reacción que se denomina polimerización, que es a través de la cual se ha desarrollado mucho la tecnología de plásticos, por ejemplo, de polímeros. Entonces es algo muy importante también. Pero en lo que es síntesis orgánica es la reacción de adición. Algunos profesores la incluyen también a la polimerización, otros no. Veamos más a detalle estas reacciones. La adición electrofílica, ¿en qué consiste? Consiste en agregar al alqueno diversos reactivos, es decir, sumarle reactivos. Pueden ser, por ejemplo, estos de acá, entre otros. Le agregamos, sumamos. Hay otra reacción que también se la denomina sustitución alílica. En esta no, bueno, pongámoslo, se mantiene el doble enlace entre carbonos. Es una reacción especial en la cual se mantiene el doble enlace entre carbonos y se necesita una temperatura especial también. Ya la veremos más a detalle. En las oxidaciones, lógicamente puede sufrir combustión, pero destaca la reacción de Bayer y lo que es ozonólisis. En Bayer se generan glicoles. En la ozonólisis se generan dos componentes carbonílicos. ¿Qué significa carbonílicos? Que poseen el grupo funcional carbonilo de los aldehídos y cetonas. Y también, ya sea dependiendo de la reacción, puede producirse agua oxigenada o también compuestos de zinc, dependiendo de los reactivos que se utilicen. ¿Ya? Muy bien. Las obtenciones, ahora al revés, es decir, en lo anterior veíamos el alqueno, si lo mezclábamos con tal cosa, ¿qué pasaba? Ahora en las obtenciones, ¿qué necesitamos mezclar para obtener alqueno? Las reacciones que se utilizan principalmente se las denomina reacciones de eliminación. Estas reacciones de eliminación lo único que hacen es, así como agregábamos antes, ahora quitamos, entre otras. Y también se puede obtener por cracking o pirólisis del petróleo. ¿Sí? ¿Qué significa cracking o pirólisis? Significa rompimiento de moléculas, es decir, tenemos una molécula grande de petróleo. La fraccionamos, un fraccionamiento, y provocamos estructuras más pequeñas y dentro de esas estructuras podemos encontrar alquenos. ¿Qué otra cosa igual es importante y me estaba olvidando mencionar? Cuando se realiza principalmente este tipo de reacción, hay algo muy importante. Hay una regla que se conoce como regla de Markovnikov. ¿Ya? Una regla que me dice, esta regla, lo que me dice es que los reactivos más electropositivos al momento de reaccionar se sitúan en la posición en la que haya más hidrógenos. O
también se lo puede denominar como el carbono menos sustituido. Es decir, si tiene más hidrógeno, es más sustituido. A esta regla se la conoce como regla de Markovnikov. Muy bien, con eso entonces concluimos. Les agradezco por su tiempo, que Dios los bendiga y será hasta un próximo video en donde podamos explicar cada una de estas cosas, pero más a detalle. No olvidemos que este es un video de resumen, es decir, una revisión rápida, exhaustiva de todo. Dudas, consultas, pueden hacérmelas llegar en sus comentarios o por mi correo.